Bienvenidos a un nuevo Informe en V. El verde de Galicia es una de nuestras grandes riquezas y esto es mucho más que una frase hecha. Con más de 2 millones de hectáreas de monte, nuestra comunidad es una de las grandes potencias forestales de Europa. El sector de la madera aporta más del 3% del PIB gallego y en muchas comarcas es una de las actividades industriales que más empleo genera. Hoy hacemos una radiografía de este sector. Repasamos sus potencialidades y también sus puntos más débiles, sin olvidarnos tampoco de las polémicas que lo rodean. El eucalipto, tan presente como criticado en Galicia, será uno de nuestros protagonistas. Hoy, en Informe en V, petróleo verde. De montes como este se nutren, según los datos del clúster de la madera, 3.000 empresas gallegas. Un dato para muchos ciudadanos desconocido, pero que nos revela hasta qué punto cuenta en Galicia el sector forestal. 2/3 da superficie de Galicia é superficie forestal, aínda que aproximadamente pouco máis do 60% está arborada. É dicir, prácticamente Galicia é, en boa parte, terreo forestal. Na meirande parte dos concellos de Galicia, salvo aproximadamente entre 50 e 60 concellos, pero o resto teñen algún tipo de industria de transformación de madeira ou de produtos forestais, o cual tamén é significativo. O 12% do emprego industrial en Galicia está basado no monte. É dicir, máis de un de cada 10 traballadores que traballan na industria, no sector secundario, que sempre decimos que sería unha maneira de desenvolver Galicia, ten que ver ca transformación dos produtos forestais. El sector forestal está presente en las 4 provincias gallegas, desde el monte hasta los diferentes eslabones de la industria, pero hay zonas en las que tiene una importancia especial. El mayor eje de producción forestal de toda Europa comienza en Ferrol y acaba en Mariña Lucense. Por tanto, la mayor parte del protagonismo de ese eje corresponde a Ferrolterra. Tenemos en nuestra zona al ayuntamiento que más madera corta de toda Europa, que es Ortigueira. En cada concello hai 12.000 hectáreas de extensión. En este concretamente de Ortigueira máis aínda. Desas 12.000 hectáreas, 2/3 son monte, o cal quere dicir 8.000 hectáreas. E desas 8.000, 4.000 están maduras para cortar. O cal quere dicir que en cada concello hai 1.200.000 toneladas listas para cortar que a precio de mercado valen 33 millóns de euros. Si sumamos os 30 concellos que hai desde Ferrol hasta Ribadeo, dá unha cantidade superior aos 1.000 millóns de euros agora mismo listos para cortar. Yo creo que tenemos una potencialidad única en Europa. Le preguntaba un día a un empresario, un político de aquí de Galicia, por qué en Finlandia producían papel con abeto y no con eucalipto. Y este empresario le contestó, porque es que allí las temperaturas siempre son bajo cero y no se da el eucalipto. Nosotros tenemos aquí petróleo verde. Si fora como outros sectores como o naval, o vencellado á pesca e a transformación de produtos pesqueiros, o mesmo automobilístico, donde sempre pensamos en grandes concentracións en pouco espacio de moitas empresas que son proveedoras unhas de outras, pois o sector forestal é así, o que pasa é que está totalmente espallado polo territorio. Si todas as empresas asuntáramos no mismo sitio, probablemente tivéramos a maior concentración industrial que tivéramos en Galicia. E incluso eso afecta a propia autoestima das empresas. Vense cada unha no seu lado, polo territorio todo espallado, e non se dan a consideración de que, por exemplo, a día de hoxe é moi probable que entre 500, 600, 700 camións de madeira estén transportando madeira por toda Galicia. Como non o vemos xuntos, parécenos algo que é pouco, ¿no? Pero moitos poucos fan un moito. La industria de la madera supone el 25% del empleo industrial. Puede que no salte a la vista como otras, pero su peso es innegable, con empresas de toda la vida y con nuevas apuestas. Había una industria tradicional del sector de la madera, que eran aserraderos. En los años 80 y 90 aparecieron ya grandes industrias transformadoras en la comarca, pues como la propia Intasa, como el Grupo Tojeiro en general, y el monstruo a nivel mundial, el segundo de Europa más grande transformador de madera en tablero de media densidad, como es el Grupo Finsa, ¿no?
y hoy en día ya aparecen nuevas aplicaciones. Aquí en As Pontes tenemos la mayor planta de producción de pellets de Europa, con una capacidad nominal de 160.000 toneladas, de las cuales una muy buena parte sale al mercado exterior a través del puerto exterior de Ferrol y otra muy buena parte se queda en el mercado interior para consumo doméstico. Una evolución ascendente paralizada en su momento por la crisis y que en los últimos tiempos ha retomado el camino de la recuperación. Con nuevos impulsos, el sector pide más. Esta madeira de eucalipto só a consume unha fábrica. Moi perto de onde estamos agora, nas Pontes, debería de haber unha gran fábrica de celulosa, de cartón e de papel, porque temos materia prima suficiente para eso, con un excedente de 2 ou 3 millóns de toneladas que sobran todos os anos. Esta é outra cuestión. Temos que buscar mercado, buscar saídas. El puerto exterior de Ferrol está ubicado en una de las 3 rutas marítimas que más tonelaje mueve del mundo, que nos conecta pues, con el sureste asiático y nos conecta con el centro de Europa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que logísticamente es un lugar estratégico. La madera, hay un consumo enorme de madera, es decir, en Galicia el material, la materia prima que más se exporta es la madera. Por este puerto aproximadamente 200.000 toneladas, pero realmente lo más importante es la capacidad que tiene el sector forestal en Galicia, por ejemplo, el pino que se produce y quizás aquí en el norte de Galicia en especial el Eucalyptus globulus que llaman, que es el de mayor calidad, el más apreciado sobre todo por empresas pasteras y papeleras. Y realmente la capacidad de producción del sector forestal en Galicia de manera sostenible es mayor de lo que realmente se está comercializando. Entonces, gracias a la posibilidad y al trabajo de abrir nuevos mercados exteriores y al tener capacidad portuaria pues, para poder atenderlo, pues estas cifras se pueden multiplicar. Nos últimos 10 anos, a mecanización e a modernización do parque de maquinaria que teñan as empresas de aproveitamento forestal foi enorme. En industrias como a do taboleiro, e mesmo pasta de papel, tamén hubo innovaciones, sobre todo moito máis na do taboleiro tamén nos últimos anos. Sen embargo, hai outros segmentos, como o serradeiro, como outro tipo de segmentos, onde tamén polo tipo de empresa máis familiar, máis pequena, con menos capacidade de investimento en maquinaria e innovación, bueno, pois, digamos, a evolución foi máis lenta. Hoxe hai novas tecnoloxías de plantado, temos uns abonados moi completos, facemos labores no monte que antes non se facían, ademais hai unha xenética moi mellorada na planta que plantamos, sexan de eucalipto nitens, de eucalipto globulus, de pino radiata, e mesmo tamén en algunhas zonas, por que non, pois de castiñeiro ou de abidueira ou de outras plantas, pero todo iso fai que a productividade está mellorando. Un dos retos máis importantes é ser capaz de transferir e de facer, como antiguamente se decía, extensión agraria a extensión forestal, digamos, temos todavía pendente sobre miles de propietarios forestais. Es decir, hai melloras que poderían estarse transferindo e que deberíamos dedicar moito máis tempo, esforzos e medios a ser capaz de transmitirlle aos propietarios forestais e que eles, con pequeñas melloraran moito mellor os seus rendementos e incluso a calidade da súa xestión. Es la asignatura pendiente de un sector forestal que, por otro lado, ha sabido adaptarse a las nuevas normativas y a las nuevas exigencias del mercado. As grandes empresas piden unha dupla certificación, que é a PEFC e a FSC. Ahora estáse vendendo casi toda a madeira certificada por unha razón, porque che pagan 3 euros máis. No futuro hai que ordenar os montes, ter un plan de xestión para cada monte ou un plan silvícola, e hai que ter os certificados para que se vexa cal é a orixe da madeira e que ademais ten unha exploración sustentável. E iso, vamos cara a iso, ahora cada vez hai máis montes certificados. Montes que tal vez en un futuro no muy lejano produzcan la materia prima necesaria para trabajar en el laboratorio. O sector ten problemas para afrontar ese tipo de retos, mesmo incluso o sector forestal europeo. De feito, moitos destes proxectos en Europa están sendo liderados máis pola industria química que pola industria forestal tradicional. Ca madeira, ca tecnoloxía dos materiais, ca nanotecnoloxía, onde se podan incluso manipular as moléculas, materias básicas como a madeira son capaces de ser modificadas nas súas propiedades e adquirir algunhas tremendamente increíbles. Hai proxectos
desenvoltos xa nos programas de investigación na Unión Europea, donde está a falar de madeira líquida. Se está buscando como a madeira vai ir sustituindo o plástico e a dependencia de combustibles fósiles, xerando materiais moito máis sostibles baseados en un recurso renovable. Para que te fagas unha idea, é moi posible que, tío, calquera dos que estén vendo a tele, a día de hoxe meteranse madeira na boca ao largo do día, porque boa parte dos chicles sin azúcar están feitos con xilitol, que é un azúcar que deriva da madeira, e que se fabrica pola industria forestal, en este caso escandinava. El sector forestal gallego encontrará su apuesta de futuro, sus nuevos retos, un camino que se traza sobre la sostenibilidad del monte y la importancia del territorio. La naturaleza nos da unas cualidades para que las aprovechemos con sostenibilidad, con racionalidad, pero sin dejar de tener la inteligencia suficiente como para aprovecharla. Yo creo que los países ricos son aquellos que son capaces de aprovechar sus recursos naturales con criterio de sostenibilidad y que además lo hacen de forma inteligente, es decir, haciendo el proceso de transformación en su propio territorio. No solo queremos producir madera, sino transformarla. Valorado por unos y odiado por otros, el eucalipto es un árbol que no deja a nadie indiferente. Su importancia en el sector forestal va en paralelo a la polémica que lo acompaña desde hace décadas. A primeira cita que temos do eucalipto é 1860. Non? Fálase de que poido ser o padre Salvado que o trouxera da Australia. O que pasa é que realmente as únicas certezas que temos de que o padre Salvado interviu na introducción do eucalipto en Galicia son de 20 anos máis tarde, e de outras especies. Moita renovación da flora galega fíxose a través do que lle chamamos a vía portuguesa, e creo que esa foi a que utilizou o eucalipto, porque 30 ou 40 anos antes tiñámolos en Vilanova de Gaia, por lo tanto non é difícil que dali viñeran cara ao sur de Galicia, por lo tanto esa é a miña teoría, aínda que non a podo demostrar. Entonces el eucalipto era un árbol ornamental al que se le atribuía la capacidad de sanar el aire. Un mito que daría paso en la primera mitad del siglo XX a la explotación maderera y con el paso de los años a las críticas y a la polémica. Estás empezando a ver a importancia que ten, os beneficios que trae para unha comarca como poida ser a de Ortigueira neste caso, que a día de hoxe vívese única e exclusivamente, diría, do monte. Aquí na zona norte viven máis de 100.000 familias do monte. Familias, o sea, estamos falando de 3-4 membros por familia. Sabemos que repercute moita xente logo. O eucaliptus clásico de toda a vida é o Eucalyptus globulus. Ese eucaliptus, digamos, desde hai 10-15 anos, sufriu o ataque dun parásito. Ese ataque dese parásito fixo que mermara a produción e, sobre todo, que non pudera ser cultivado en zonas que xa non son as óptimas. E as óptimas son a franxa costeira e sobre todo, bueno, a zona norte de Galicia, Cedeira, Ortigueira, Mariña de Lugo. Esa é a zona óptima, aí se pode seguir cultivando. Pero en outras zonas, aquí estamos en Boqueixón, ao redor de Santiago, en zonas a máis de 200 metros de altura, o cultivo do globulus xa non é posible, é dicir, non vai. E entón utilizouse unha nova especie, o Eucalyptus nitens, que é máis resistente ao ataque dese bicho, dese parásito, entón aguanta moi ben, e ademais ten outra propiedade engadida, que resiste tamén as xiadas, de modo que se pode plantar en zonas de altitude donde o globulus non se pode plantar. E ademais ten un crecimento e produce máis madeira. Por esta razón, incluso en las zonas adecuadas para el globulus, se cultiva desde hace algún tiempo el Eucalypto nitens, de tal forma que su presencia es constante en buena parte del territorio gallego. Nos entendemos que está sobrepasado o teito de plantación de eucaliptos en Galicia. Non só pensamos nós, senón que hai xa 5 anos as 20 organizacións de defensa ambiental máis importantes de España plantexamos precisamente unha moratoria na plantación de eucaliptos. Hai que ter en conta que case a metade de todos os eucaliptos de España están en Galicia. Plaga ou non, como plantación sobrepasou o seu teito ambientalmente aceptable e desde logo hai que evitar que continúe expandéndose, sobre todo
nas zonas de maior valor ambiental. Que é unha planta de fora, efectivamente, é unha planta de fora, sí, sí. Como o millo, como a pataca, como as xudías. É certo que hai moitos eucaliptos nitens, pero non porque invadan os terrenos, sino porque seres humanos os cultivan e os veñen a poñer pé a pé. Porque é unha especie invasora e que plantase nuns sitios, pero é capaz de transformar o ecosistema, impedindo a regeneración das especies autóctonas e, ademais, esténdese máis aló de onde foi plantada. É unha especie invasora, evidentemente, pero tamén é unha especie domesticable. E, por lo tanto, en que medida ese xogo de domesticación, de control da especie, pode, de alguma maneira, frear esa posibilidade de invasión? Todas estas cuestións habería que matizalas. Os que tanto odiaban o eucalipto era o que nos decían que isto iba a provocar un hecatombe pouco máis que natural, é todo o contrario. Estamos vendo que se non fora por este eucalipto teríamos moito monte abandonado, que a día de hoxe o único sería pasto dos lumes. Esta finca foi desbrozada o ano pasado. Eu por que non me meto aí? Eso é obvio, porque está de outras especies hasta aquí. Hai silvas, hai fentos, hai xestas, hai toxos. É dicir, eso de que debaixo de eucaliptus non crece nada, eso é un mito que non sei de onde sale. Efectivamente, hai algo debaixo, porque algunhas especies son capaces de sobrevivir, pero unha plantación de eucaliptus é unha caricatura dun ecosistema forestal en Galicia. Pero unha cousa é que ese empobrecemento sexa un empobrecemento irreversible, irrecuperable, e oita que de alguma maneira se poida ir compensando progresivamente. Outra cuestión tamén é importante dicilo, que moitas dese empobrecemento xa non é tanto da propia especie como de como se planta a especie, como se xestiona. Se os turnos son moi cortos, se as cadros de plantación son moi apretados, evidentemente a extracción que facemos da terra é moito máis intensa. Pareceme unha riqueza imprescindible e pareceme incluso de ser pouco listos, logo non vamos poñer outro nome, pero non aproveitar esta riqueza que temos. Son las diferentes sensibilidades y puntos de vista sobre un cultivo que atrae a muchos propietarios. La razón es sencilla, solo hay que echar cuentas. Os eucaliptus nitens pódense cortar en 12 anos. Entón, bueno, despois de 12 anos, se os vendes, recupera a inversión e supostamente ganas cartos. Unha cerdeira, un carballo, pois tens que esperar 50, 60 anos, é dicir, casi unha inversión para a seguinte xeración ou para dúas máis. Sen dúbida, a curto plazo é máis rendible a madeira de eucalipto. A curto plazo era máis rendible a economía do ladrillo e despois pasou o que pasou. Entón, agora, o propio sector forestal di é que hai plantados xa en Galicia máis eucaliptos nitens do que vai ser capaz de absorber a industria da pasta de papel, porque a madeira dese eucalipto é menos boa para facer pasta de papel. Home, pois podíamoslo telo pensado antes. Non sei se boa ou mala, xa non vou poñer ese apelido, pero o que xe digo é que é o que hai. O que hai repercute en termos un monte ben ordenado e ben gestionado a día de hoxe, cousa que estou seguro que se non fora así non teríamos. Que pode ser algo que teña un rendimento a medio ou longo prazo, que cumpra todos os seus ciclos productivos completos, non? Ou pode ser unha plantación. Todas estas plantacións non buscan completar o ciclo completo, vamos a chamarlle ecolóxico, da árbore, sino que buscan cortalos no momento onde se dá o seu máximo rendimento que nunca coincide co ciclo completo. Por lo tanto, a óptica é unha óptica mercantil, é unha óptica de ter madeira a mellor precio posible. Son posibles as dúas? Eu diría que sí. O que pasa é que había que ordenalo. Había que, incluso nestas zonas máis productivas, había que buscar outro tipo de silvicultura, non unha silvicultura tan tradicional e tan dura, de cortes a tan rasa, de cadros de plantación moi mestos, de ter o sotobosque abandonado, en fin, habría que ir a outro tipo de silvicultura máis actualizada. Pero, ¿cómo ordenar el cultivo? ¿Cuáles deben ser los criterios? Hace unos meses la Xunta adelantaba el borrador de un decreto para regular, entre otras cuestiones, las plantaciones de eucalipto. A prohibición afectaría a todo o xénero eucaliptus, a todo o xénero. Pero dado
que nas zonas altas o glóbulus xa non se podía plantar per se, digamos, esta prohibición afectalle ao nítens que sí se podería plantar, non? Na asociación pois temos opinións variadas. Estamos de acordo en que hai que de alguna maneira regular. O que donde empezan as discrepancias é hasta que punto regular. Nos entendemos que é un decreto de mínimos. Hai que ir de aí para adiante. Desde logo, hai que evitar as plantacións de eucalipto en zonas sensibles, hai que impedir a plantación de Eucalyptus nitens, que está recoñecida como unha especie moi invasora, nesas zonas valiosas da montaña, da terra chaluguesa, etc. no interior. Hai que evitar que no interior de Galicia se reproduza o erro que aconteceu na beiramar. Se fora un monocultivo, evidentemente, que estás te limitando. Xa non sei se é positivo ou negativo para un terreo logo, pero o que sí sei é que te estás limitando. Pero non é o caso, o sea, non intentemos ir por ese lado porque, como lle digo, aquí podemos camiñar un pouco máis e atoparemos pino, atoparemos algunha frondosa tamén, porque non se dá o eucalipto. Empezamos a estar nesa franxa en que non é viable plantar eucalipto glóbulos. Por lo tanto, o que hai que facer en cada zona plantar o que toca. Que queremos? Que panorama queremos? Pois queremos un panorama que haxa fragas, soutos, castiñeiros e que non haxa ningún eucaliptus. Bueno, pois mira, vamos primar. Entón, señor, vostede é libre, pode plantar o que quere, pero se planta carballos e castiñeiros, aquí ten, o país está detrás de vostede e axúdalle na plantación, dalle unha prima de mantemento, etc. Así, entre todos, temos o que queremos. Eso sería o ideal. Eu probablemente en Australia plantaría eucaliptos, porque é unha especie autóctona ali. É unha especie que ten interese únicamente dende un punto de vista productivo de madeira. E é unha especie de outro mundo das nosas antípodas plantado aquí. É un árbol maldito? Non, é un árbol fora de sitio. Ese é o problema. Do mesmo xeito que, por exemplo, os nosos toxos son un problema en Hawái. O eucaliptal é como un coche rápido, que depende simplemente de como se conduza. O coche rápido en principio non é o perigo é o conductor. En Asponte se encuentra el mayor fabricante de pellets de España. En esta planta inaugurada en 2011, la madera se transforma en un combustible verde hecho al 100% con biomasa procedente de montes gallegos. La biomasa y el pellet es una energía limpia, sostenible, algo que se hace en Galicia, se da valor al monte gallego, algo muy importante, se previenen incendios, se cuida el monte, se genera riqueza y sobre todo es un combustible ambientalmente sostenible. El balance de CO2 es neutro, es decir, es contra los combustibles fósiles u otro tipo de combustibles que, bueno, tienen mayor impacto ambiental, ¿no? Nosotros lo que usamos en nuestro proceso es básicamente aquellas partes de la madera que no tienen un valor mayor, como puede ser, por ejemplo, la madera que se utiliza para la fabricación de muebles o similar, y usamos las partes de la madera menos aprovechables, pero siempre hablando del árbol, es decir, diámetros más pequeños, maderas procedentes de talas intermedias y este tipo o maderas que tienen poco valor añadido en el mercado. Lo que es la parte del tronco es lo que se usa para hacer el producto final, el pellet, y luego la corteza pues la usamos en nuestro proceso interno de fabricación para dar calor al secadero, es decir, se aprovecha el 100% del árbol. Actualmente Biomasa Forestal es uno de los mayores fabricantes o el mayor fabricante de España de pellet, situado en torno a entre las 60 y 70.000 toneladas, y bueno, esto viene suponiendo pues unas 200 toneladas de pellet al día que tenemos capacidad de producir en esta planta. En el año 2015 producimos en torno a 60.000 toneladas, estando en un porcentaje de capacidad de producción del 80%. Este año pensamos llegar a los 62, 64.000. La facturación en el 2015 estamos hablando de unos 7 millones de euros aproximadamente.
Para este año está previsto algo más, unos 8,5 millones. La planta de biomasa forestal funciona 24 horas al día, los 7 días de la semana. Su gran capacidad de producción se basa en un proceso muy preciso y altamente automatizado. Lo primero es la recepción de la materia prima, la recibimos en forma de puntal fundamentalmente, y a partir de ahí son todo procesos físicos para ir reduciendo el tamaño de partícula y secar la materia prima, que es lo fundamental. Se almacena por especies, recibimos fundamentalmente pino, en 80% más o menos, una proporción de 80-20, el otro 20 son una mezcla de diversas que van desde el castaño, el chopo. Tenemos, más o menos necesitamos unas 140.000 toneladas de materia prima al año. Entonces, lo primero es la línea de descortezado. Toda la materia prima debe ir libre de corteza para que la calidad del producto sea la adecuada. Y es simplemente un tromel de descortezado, lo único que hace es que entran los troncos y por fricción se va soltando la corteza. Esa corteza se separa, luego se vuelve a triturar y se utiliza en el hogar de combustión para generar los gases calientes con los que luego vamos a secar el puntal que ya ha sido astillado. Lo siguiente es la línea de astillado para reducir el tamaño de partícula desde el puntal hasta las astillas que luego se van a utilizar en el secado. Se reducen con la astilladora y con el primer molino, el molino de verde. El secadero es un tromel rotativo en el que entra por un lado los gases de combustión que hemos generado con la combustión de la corteza y por otro lado entra la astilla que hemos reducido en torno a 12 milímetros de tamaño de partícula. Por el calor que acompaña a esos gases de combustión hacen que la humedad que lleva la materia prima se evapore, sale el vapor de agua y continúa el proceso, la astilla ya libre de agua que ha bajado en torno al 10% de humedad. Todo el proceso está automatizado, desde la sala de control el operador está en todo momento controlando el proceso. Entonces también la alimentación de una parte del proceso a otra se hace en automático. No necesitamos medios mecánicos como palas para alimentar, sino que hay unos fondos móviles que son los que van alimentando cada parte del proceso. En la sala de control el operador está en todo momento viendo el proceso, lo ve tanto a través de cámaras que está con imágenes reales, como los parámetros que le está dando cada parte del proceso. Hay una serie de sondas de temperatura y sondas de humedad que están instaladas por todo el proceso, por toda la planta, y le van dando una serie de señales que son los que hacen que se regule el proceso, que el operador pueda actuar sobre lo que está ocurriendo y ver a tiempo real cómo está trabajando cada parte del proceso. Cuando el pellet sale del secado, lo almacenamos y de ahí lo pasamos al último molino, el molino de seco, que es donde lo reducimos de tamaño hasta 4 milímetros más o menos. Y de ahí pasa al sistema de pelletizado. Se introduce la astilla de alrededor de 4 milímetros en unas prensas, unas granuladoras, que lo que hacen es que tienen una matriz y unos rodillos. Entonces, por compactación, los rodillos hacen que la astilla pase por unos orificios que tiene la matriz y salga adquiriendo esa forma típica que tienen los pellets de cilindros. Y por fuera lleva unas cuchillas que lo van cortando al tamaño adecuado para cumplir con los requisitos de calidad. La planta de biomasa forestal se alimenta de madera recogida en un radio de unos 60 kilómetros, generando empleo y riqueza en su entorno rural. El aprovechamiento de la biomasa forestal en el monte, en la generación de riqueza, de puestos de trabajo, hace que precisamente se cuide el monte, se mantengan, se hagan las talas y las entretalas en los periodos que corresponde. Puestos directos son 23 puestos de trabajo. A mayores están los puestos indirectos, que están en todas las empresas de transformación y en el monte y todos los transportistas, ¿no? Se puede decir que en el sector de la biomasa, por norma general, se generan 14 puestos de trabajo
cada 1000 habitantes. Cosa que, por ejemplo, en los combustibles fósiles estamos hablando de un puesto de trabajo cada 1000 habitantes, ¿no? La diferencia es importante. Galicia ha sido exportadora de madera históricamente desde hace muchos años, y lo que ocurría era eso, que exportábamos madera y luego importábamos pellet, por ejemplo, ¿no? El valor añadido pues no se hace aquí. En este momento sí se está produciendo aquí, se genera valor aquí, se genera riqueza aquí, y somos también nosotros los que ya estamos exportando un producto de calidad. Un porcentaje muy alto de su producción se dedica a la exportación, tanto para exportación de pellet para uso doméstico, principalmente a países como Bélgica, Francia, Inglaterra, ahora también empezamos algo en Alemania e Italia. Va destinado al uso doméstico, estamos hablando de que la exportación sobre la fabricación total de la planta es un 50%, el resto, el 50% del mercado nacional, pues el destino básicamente son hogares, instituciones públicas, piscinas, ayuntamientos, para generación de calor, ¿no? Principalmente. Galicia ha aumentado en los últimos años el consumo de biocombustible, también favorecido por las políticas que el Gobierno gallego y el Instituto Energético de Galicia, por ejemplo, pues ha habido importantes subvenciones, sobre todo para organismos públicos, entonces colegios, hospitales, piscinas. Se han sustituido en muchos casos calderas de gasóleo por calderas de biomasa, generalmente de pellet. Pues realmente Galicia es una de las comunidades importantes dentro de lo que es España en cuanto a, primero, producción de biomasa, producción de pellet concretamente, es decir, en Galicia somos 5 fabricantes industriales, estamos desde luego en una de las zonas de Europa, ya no diría ni de España, mayores productores de madera. Esto es así, aquí hay una industria desarrollada desde hace muchísimos años, tenemos la materia prima, tenemos las instalaciones industriales, y tenemos interés por llevar pues, este sector adelante desde las propias empresas, el sector y la propia administración. Hola, bons días, son José Antonio, son un dos primeiros resineros de Galicia e vamos a mirar aquí na comunidade de Carballo como fan un traballo de resinación. Como vai iso? Vai tirando, lévalo ben. Eu levo un pouco esta comunidade no aprendizaje destes rapaces, é unha prova en Lugo, creo que é a primeira que se fai en toda a historia. Vamos un pouquiño xa encima do tempo. Eu teño un lema moi meu, que é vivir dun árbol sin matalo. José Antonio es, en efecto, un pionero. Hace unos 3 años empezó a trabajar en su sueño, la extracción de resina de los pinos, un oficio prácticamente extinguido en Galicia. La falta de oportunidades en el rural lo ha rescatado del pasado. En Castilla y León está siendo un boom, especialmente en provincias como Segovia, donde ellos venden esta pasta que sangran nuestros piñeiros. A produción é válida, estamos cosindo 3 kilos de media durante o proceso dun ano. Entonces é válido para vivir unha persona. Vai a €1 o kilo, cada resineiro, pois, con unha media que leve 5.000 piñeiros, pois ten uns ingresos anuales, pois, casi 17.000 euros. A resina é un protector do piñeiro, é como o noso sangre. O sea, nós, se quitamos a resina, el fabrica máis. Nós non tocamos madeira, está prohibido tocar madeira. Entonces, nós traballamos entre o cambion e a madeira. O cambion é o que separa a corteza da madeira. José Antonio viene desde Acañiz hasta Friol, donde prepara a los vecinos de esta comunidad de montes. Conseguir pinos no ha sido fácil. Muchos comuneros y propietarios tienen dudas. Temen que se resienta la calidad de la madera. Eu son nacido na Cañiza, e teño que vir a este Friol. O madeireiro quere cortar os pinos, a administración diz que os plantou pa madeira. Entonces, onde están conveniados non nos deixan entrar. Os montes conveniados prácticamente están mal cuidados. Sabemos que en Galicia non hai podas casi feitas, as infeccións entran polas
polas ramas pequenas do piñeiro, non polos troncos. Os madeireiros dicen que perde calidad o pino, e é mentira. No centro de España estáse pagando resineiro o piñeiro, sea resinado ou sea sin resinar, ao mesmo prezo. Hai postos de traballo para todos sin entorpecer a ninguén. Bueno, aquí podedes ver o que atopamos no monte, piñeiros caídos. Isto é o que temos casi nas masas forestais todas de Galicia, as que non están ben cuidadas. O resineiro, se quere andar ben no monte, ten que limpar, sí ou sí. Por ejemplo, esta zona donde estamos ahora mismo estaba moi chea de toxos. E agora mesmo está limpa, e eu creo que vai ser bon tanto pos pinos como pos outros árboles que van crecendo polo medio, porque estamos facilitando o crecemento, teñen menos competencia. Ángeles es una de las que se ha atrevido a reconvertirse en resinera. De feito, aquí somos dados a darlle oportunidades a moitas cousas, probamos moitas cousas distintas, desde cabalos no monte, porcos no monte, abellas, e este era algo máis daqui, que podíamos aproveitar aquí dentro do noso monte. Non hai moitas que se atrevan, pero bueno, se os homes o poden facer, porque as mulleres non. Pino a pino vas aprendendo. Eu non creo que haxa nada solo para un. Isto gustame, sí. Non hai traballo. Os precios do leite están como están, a carne está como está, e Galicia son vacas. Haberá porcos, haberá polos, pero sobre todo son vacas, e as vacas sería unha cousa máis, polo menos ainda que non fora algo de traballo, algo como exclusivo, traballar solo desto, ao mellor si como un añadido. Fanse os millóns vernices dela e incluso a do pináster ten un potencial para medicina. Úsase moito para estabilizar cremas, para gomas de mascar, os móviles teñen resina, as pinturas das carreteras teñen resina, o sea que temos millóns de utilidades. Incluso se usa nos cítricos. Dicir que Segovia, o maior ingreso que ten hoxe en día é a resina, sí que hai moita demanda de resina. Europa produce solo o 10% do que consume de resina, Europa. E Galicia pode ser o potencial de Europa en resina. Temos o produto que está vendido, que non hai que andar no mercado a buscar que no queira. O traballo máis difícil é que a xente nos crea. É que a xente que mire para os seus fillos ou para os seus netos e diga, coño, aquí hai un posto de traballo que pode ser para vos. E digo a xente, tanto homes como as mulleres que estén parados e que teñan unha comunidade de montes ou teñan montes particulares que se poñan en marcha. Estamos empezando a aprender un oficio é sacarlle aproveitamento aos pinos. E a resina vale €1, un litro, simplemente é unha forma de salir adiante aquí tamén. Pois estou no paro e por investigar novas formas de ingresos. É unha boa noticia porque, vendo como está a situación económica, pois é algo interesante. Pódese vivir desto. Gustaríache? Sí, tendo pinos. Sí, eu creo que sí. Creo que é un aproveitamento máis. Algo que temos aquí. Bueno, agora vamos a explicar un pouquiño cal é o proceso. Vamos a descascar o piñeiro, que se chama derroñar. Vamos a usar unha altura máis ou menos de 80 centímetros de alto. O primeiro ano faz unha entalladura. E despois o proceso de 5 anos, pois, sería unha cara. De acordo? Aquí vamos chegando ao piñeiro, vamos encontrando o cambio, entonces xa vai sendo señal de que estamos cerca do noso propósito, de acordo? Agora vamos a meterlle o pote para recoller a resina e vamos a utilizar a media luna, chamaña media luna, para meter unha grapa, de acordo? Entonces vamos a dar uns pequenos toques para dentro. Esta é a grapa que se utiliza para que caia aquí a resina e vaya para o pote. E o que facemos é introducila aquí, usar a medida que se usa en Castilla e León, que son 12 centímetros, usamos unha man para dirigir o marcador e con outra, pois, tiramos para arriba. Cando escurre de arriba, das incisións que facemos, pois vai caindo para o pote. E neste traballo que fixemos, se o deixamos así 4 días, pois vai nos caer resina para os potes.
Isto para usalo hai que botelo moi ben, de acordo? O traballo diario do resineiro despois consiste en facer isto, unhas incisións, chegando ao cambio, aquí xa temos a madeira, de acordo? Un pouco para diante para que non vaya o estimulante para a punta, e simplemente facer iso. Hasta 12 días non volvemos a este piñeiro. Cando vemos que temos unha masa xa con potre bastante cheos, o que facemos é recoller. E iso faise sobre 2 veces ao ano? Entre 2 e 3 veces ao ano. E botamos aquí no escorridor, aquí damos 2 voltas, quitamos o bote e o bote está limpo. De acordo? Este é o proceso de recollida. Un pino como este se puede explotar durante 25 años. Solo hay que cambiar la cara del árbol, empleada cada 5 años. Isto é como unha doazón de sangre. El volve a regenerar despois. En Galicia estamos mirando que en 10 anos isto estaría totalmente curado. Normalmente este piñeiro podemos resinar 25 anos, seguidos, sin pausa. E depois ainda temos a madeira que a vendemos. Se podemos vivir disto 25 anos sin matar o árbol, pois eu creo que é unha forma de vida, sobre todo por rural. Non estamos matando un árbol, nós temos que proteger un árbol. Buscan este oro blanco dentro de uno de nuestros árboles más emblemáticos. ¿Estamos ante una nueva oportunidad para el aprovechamiento de nuestros montes? De momento esta é unha proba na zona, porque tamén supoño que dependerá un pouquiño da zona. Vamos ver este ano como se dá, e despois veremos se é posible ou non é posible. Sin probar tampouco se pode saber. Porque é un recurso que temos aquí, porque o temos moi cerca, ao principio é un pouquiño duro, pero acostumaste ben. Entonces levámoslo. De momento vamos probar. Ahora mesmo eu, igual que moitos dos meus compañeiros, estamos sin traballo, é unha maneira de ir facendo algo e comprobando algo novo. A miña vida cambiou case un 100% ou un 200%, porque vivía sendo fontanero de 16 anos, e hai 3 anos, pois, prácticamente estou adicado case á resina, a que isto vai pa diante. Entonces, o traballo é libertad. Libertad é algo que non temos hoxe en día. Que moitos dicen que matamos o pino, non matamos o pino, nos cuidamos o pino. Se nos morre isto, o resineiro queda sin ingreso. Entonces, temos que cuidalo, si non destrozalo. Más allá del papel, de los tableros o de los muebles, iniciativas como las de Biomasa Forestal o la Asociación de Resineros de Galicia demuestran que las posibilidades del sector forestal gallego son de lo más variadas. Una organización adecuada y una explotación racional y sostenible podrían convertir nuestro patrimonio natural en nuestra mayor fuente de riqueza. Así nos despedimos por hoy. Volvemos la próxima semana aquí en Informe en V.